Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Pues de nuevo vamos a tratar un tema muy importante. De nuevo retomamos los artículos de fe y vamos a ver el artículo de fe número 3, que dice así. Creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Para entender mejor un poquito este artículo de fe, lo que nos está diciendo, vamos a ir al índice, a la guía de estudio de las escrituras que está al final de las escrituras de la Iglesia de Jesucristo. Es una especie de glosario, de índice o de pequeña recopilación por orden alfabético de temas. Y aquí, hablando de la expiación, en la apartado de expiación nos dice exactamente qué significa la expiación. Dice, en el contexto de las escrituras, expiar significa padecer el castigo del pecado, eliminando así los efectos del pecado del pecador arrepentido y permitiéndole reconciliarse con Dios. Jesucristo fue el único ser capaz de llevar a cabo la expiación perfecta por todo el género humano. Él pudo hacerlo debido a su elección y preordenación en el gran concilio que tuvo lugar antes de que el mundo fuese formado, por su calidad de Hijo de Dios y su vida sin pecado. La expiación consistió en su sufrimiento por los pecados de la humanidad en el jardín de Getsemaní, el derramamiento de su sangre y su muerte y su resurrección del sepulcro. Por motivo de la expiación, todos los muertos se levantarán de la tumba con un cuerpo inmortal. La expiación también provee el medio por el cual el ser humano puede recibir el perdón de sus pecados y vivir para siempre con Dios. Pero la persona que haya alcanzado la edad de responsabilidad y haya recibido la ley solo obtendrá estas bendiciones si tiene fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, recibe las ordenanzas de salvación y obedece los mandamientos de Dios. Los que no lleguen a la edad de responsabilidad y los que no conozcan la ley son redimidos por medio de la expiación de Jesucristo. Creo que aquí sería un buen resumen de lo que es la expiación de Cristo, pero vamos a entenderlo mejor sacando 4 puntos que he sacado de este tema, ¿no? El primero es que la expiación nos libra de la caída de Adán, de los efectos negativos de la caída de Adán, y la expiación de Cristo es infinita y eterna y abarca a toda la humanidad. Como sabemos, la caída de Adán produjo la muerte espiritual y la muerte física, es decir, Adán, que era inmortal y estaba en la presencia del Señor, después de la caída, sufrió un cambio, se separó de la presencia del Señor, que es la muerte física, y cambió de inmortal a mortal, es decir, tuvo un tiempo de vida mortal. Nosotros heredamos esas dos circunstancias y necesitábamos un redentor que expiara por estas culpas que no eran nuestras y que nos librara de la muerte física a través de la resurrección del cuerpo después de que éste muera y de la muerte espiritual, es decir, de estar alejados de la presencia del Señor. Esto solo lo podía hacer, como hemos leído, un ser divino, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino y se ofreció por cada uno de nosotros, y que su expiación fue infinita y eterna para todos y cada uno. Y vamos a leer algunas escrituras que nos lo enseñan. En 1 Corintios 15, 21-22 dice, porque como por un hombre entró la muerte al mundo, por un hombre, viene la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Es decir, que todas las personas que heredamos las consecuencias de Adán somos redimidos por la expiación de Jesucristo. Con lo cual, lo que nuestros hermanos, aquí aprovecharía para decir, hermanos calvinistas, que dicen que la expiación de Dios es limitada solo a ciertas personas escogidas, se cae de su propio peso, ¿no? Porque realmente la expiación es infinita. De hecho, la expiación de Cristo es infinita porque a todos nos libra de la muerte. Solamente con librarnos de la muerte a todo el género humano incondicionalmente, es decir, sin hacer nada, pues ya es una expiación infinita. Y luego la expiación condicionada a nuestra fidelidad y a nuestra obediencia, que nos permite librarnos de la muerte espiritual y heredar la vida eterna. Por lo tanto, está claro de que la expiación es infinita, porque como dice además Hechos 24:15, las resurrecciones de justos y de injustos. Por lo tanto, toda la humanidad, por medio de la expiación de Cristo, es librada de la muerte temporal a través de la resurrección. Por lo tanto, si todos van a resucitar, todos van a recibir esa expiación infinita de Cristo. Por lo tanto, está muy claro que la expiación
es infinita y eterna. Primera de Juan 2:2 nos lo dice más claro todavía. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, están hablando de los creyentes, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que la expiación de Cristo vale para los pecados de todo el mundo. Lo que pasa es que para los creyentes se aplica en cuanto a la muerte espiritual para vencerla y obtener la vida eterna. Y ahí luego veremos cuáles son esas circunstancias. Pero lo que está claro es que el poder de la expiación es infinito y abarca a todas las personas, todas las personas. Y en el libro de Mormón también nos lo dice. En Alma 34:10 dice, Él es preciso que se haga un gran y postrer sacrificio. No un sacrificio humano, sino un sacrificio infinito y eterno. Esas son las dos palabras que marcan, ¿no? Y que refuerzan todo lo que hemos leído en la Biblia. Ese sería el primer punto. La expiación de Cristo es infinita y eterna para todos y cada uno de nosotros. El siguiente punto sería cómo nosotros podemos obtener ese poder expiatorio de Cristo que se puede y se llama de hecho la gracia de Cristo. Ese poder purificador, ese poder enaltecedor de las personas que es la gracia de Cristo, ¿cómo podemos obtenerla? Y aquí viene siempre la pregunta que muchas veces nos hacemos, que yo cuando era maestro de seminario, que lo fui por, no sé, muchísimos años, más de 30, y como maestro también en escuela dominical, que lo fui pues, 15 o 20 años más, no lo sé, no lo tengo contado, pero siempre que llegaba a este tema, yo le preguntaba a los propios miembros, a los jóvenes en seminario, y casi siempre se equivocaban o no daban una respuesta correcta. Yo preguntaba siempre, ¿somos salvos por fe o por obras? La eterna pregunta. Todos unos decían una cosa, otros otra, otras las dos, pero yo le decía, no, ninguna de las dos. No somos salvos ni por la fe ni por las obras, somos salvos por la gracia de Cristo. ¿Cómo accedemos a la gracia de Cristo? Es otra cosa, pero realmente somos salvos por la gracia de Cristo. No hay nada que podamos hacer salvo acogernos o acceder a esa gracia de Cristo, ¿no? Pero la gracia, como ese poder habilitador que nos eleva por encima de la muerte y el pecado que trajo la transgresión de Adán, es precisamente lo que nos lleva a Cristo y que nos lleva a superar todos estos problemas. En 2 Nefi, por ejemplo, 10:24, dice, y recordar, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Es decir, que para salvarnos, solamente podemos salvarnos por la gracia de Dios. No hay ningún otro medio. La gracia. Es decir, la expiación de Jesucristo es lo único que nos salva. Absolutamente no hay nada más que nos salve. Sin embargo, nos acusan a veces a los santos de los últimos días de que queremos salvarnos por las obras, porque hacemos mucho hincapié en perfeccionarnos, en mejorarnos, en progresar, en hacer lo mejor que podamos, en buscar la excelencia, ¿no? Y confunden buscar la excelencia con pensar que nos salvamos por nuestro propio esfuerzo, por nuestras obras. Les recomendaría, y lo voy a poner aquí en los comentarios porque ya lo publiqué en mi blog en el año 2015, en la conferencia de abril de 2015, el apóstol Dieter Uchtdorf hizo un discurso maravilloso acerca de la gracia de Cristo y cómo nos afecta a nosotros y cómo podemos acceder a ella. Se llama El don de la gracia, Conferencia General de Abril 2015, pero les voy a poner el enlace en mi blog donde comentaba las partes más importantes. Y en él analiza precisamente el poder de la gracia. Y decía que querer ganarnos la salvación por nuestras obras, dice, con las monedas de nuestras obras, es impensable que podamos ganar nuestra salvación. Dice, es como que tú compres un billete de avión y creas que eres el dueño de la aerolínea. Esa sería la comparación. O aún una comparación más absurda que hizo, es decir, es como que por pagar la renta o el alquiler de tu casa, te consideres el dueño de todo el planeta Tierra. Y esa sería la absurda comparación de pensar que por nuestras buenas obras podemos salvarnos nosotros mismos. En ninguna manera. Y en les recomiendo que lo vean porque es muy interesante. Hay una historia muy bonita además que venía en seminario, gracias a la IA, pues la he reencontrado porque todos mis manuales los dejé en España y no los tengo acá. Y buscando por la IA encontré una historia muy bonita que contaba en seminario cuando llegábamos a estos capítulos del Nuevo Testamento que habla de la gracia, ¿no? Y es una historia de un escalador famoso que tenía un tipo de escalada muy interesante, que es la escalada del sistema Belay, aseguramiento con cuerda.
en la cual un escalador se coloca en una posición segura, fija la cuerda, pone unos garfios, unos pinchos a la pared, fija la cuerda y le dice, te tengo, estás asegurado. Y el siguiente ya entonces se mueve, ¿no? Pues había un director de escuela de escalada, se llamaba Alan Zenschkush, que tuvo un accidente una vez, cayó desde un precipicio muy alto. En esa caída arrancó 3 anclajes y tiró al compañero que lo estaba asegurando, y cuando estaba a punto de estrellarse contra el suelo, quedó colgando a 3 metros del suelo, porque su compañero, que había extendido los brazos y su cuerpo lo había tensado, detuvo su caída y le salvó la vida. Y lo relata de esta manera. El sistema de seguridad de amarre ha dado a Zenschkush los mejores y los peores momentos de su carrera de alpinista. Zenschkush cayó una vez por un precipicio. Con la fuerza de la caída arrancó de la roca 3 pitones o cuñas de apoyo y sacó al hombre de la cordada que lo tenía sujeto de la saliente de la montaña, en la que éste se había afirmado. Sin embargo, este hombre, Zenschkush, logró detenerse cabeza abajo cuando estaba a solo 3 metros del suelo, cuando el hombre de la cordada que lo sujetaba, con brazos y piernas estiradas sobre un saliente, detuvo la caída con la fuerza que ejerció con sus brazos. Y así le salvó la vida. Y este hombre, Alan Zenschkush, dice, ¿cómo se sentirían si alguien le salvara la vida? ¿Cómo compensarían o retribuirían algo así? Y él dice, acabando su relato, Don, que era el que le agarró, Don me salvó la vida, dice Zenschkush. ¿Cómo se le puede retribuir a una persona así? ¿Le regalas una cuerda de alpinismo por Navidad? Dice, no. La respuesta es recordarle siempre. Y esta es una historia muy significativa porque nos hace pensar un poquito cómo podemos pagarle a Cristo por su expiación. ¿Qué obras podríamos hacer para merecer nosotros la gracia expiatoria de Cristo? ¿Han pensado alguna vez el aire que respiran o la sangre que fluye por sus venas? ¿Saben ustedes que nuestro corazón late 100.000 veces cada día y que bombea diariamente 8.000 litros de sangre? ¿Y tienen que hacer algo para que esto funcione? No, es automático. Incluso el aire que respiramos 10.000 litros de aire al día. Una persona de 80 años habrá latido su corazón 3.000 millones de veces, 3 billones que dirían los americanos. 3.000 millones de veces latirá el corazón de una persona que vive hasta los 80 años aproximadamente. ¿Qué harían ustedes para pagar los latidos de su corazón? ¿Cuánto darían por el aire que respiran? Pues eso es un don de Dios que no podemos retribuir de ninguna manera y es una comparación de la expiación de Cristo. No hay nada, ninguna obra que podamos hacer para compensar o para pagar la expiación de Cristo o para salvarnos por nosotros mismos. Por lo tanto, es por la gracia de Cristo que nos salvamos. La pregunta sería, ¿cómo accedemos a esa gracia? ¿O qué tenemos que hacer para salvarnos? Porque ya hemos visto que para resucitar no tenemos que hacer nada. Todos vamos a resucitar, justos e injustos. Pero para heredar el reino de los cielos sí que el Señor nos exige algunas cosas. Entonces aquí vendría la parte importante, es decir, cómo accedemos a ese poder expiatorio de Cristo, cómo accedemos a la gracia para que podamos librarnos de la muerte física y poder morar en la presencia de Dios por todas las eternidades, lo que llamamos el cielo o el reino celestial. Pues vamos a ver este punto que es el tercero, cómo accedemos a la gracia. Y lo hacemos precisamente, como dice el artículo de fe, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Es decir, que el Señor ha hecho la expiación por nosotros, pero nosotros tenemos que aceptar esa expiación y tenemos que hacer algo. Aquí tendría que ver, Cristo hizo ya su expiación, Él sufrió y murió por nosotros. Eso es lo que Él hizo, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer por Él? ¿Qué vamos a hacer porque esa gracia llegue a nuestras vidas, nos ayude a progresar, a mejorar y sea eficaz para ayudarnos a obtener la vida eterna? Y aquí siempre, de nuevo,
la eterna disquisición, vida para obtener la vida eterna, obras, sí o no, son importantes, son necesarias, nos salvan las obras, no nos salvan, pero son necesarias. Yo siempre he dicho que no somos salvos por las obras, pero no podemos salvarnos sin hacer obras. No hacer obras, mejor que usar la palabra obras, ser obedientes. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces no se trata de hacer obras, porque cuando se habla en el Nuevo Testamento de las obras es porque había mucha, ¿cómo diría yo? Mucha reticencia a guardar la ley de Dios, a guardar la ley de Moisés. Y siempre se hablaba de obras porque el pueblo judío estaba acostumbrado a obedecer estrictamente las obras de la ley. Y entonces no entendieron que la ley de Cristo es mucho más importante, es mucho más superior que a la ley mosaica, que era una ley rígida y con obras, y siempre estaba la eterna disquisición entre fe y obras. Pero realmente la clave no es feo, ya hemos visto que somos salvos por la gracia y únicamente por la gracia, pero accedemos a esa gracia redentora de Cristo mediante nuestra fe y mediante nuestra obediencia a los principios, a las leyes, a los mandamientos y a las ordenanzas del Evangelio, que nuestros hermanos católicos los llamarían los sacramentos. Realmente es así. Es lo mismo una ordenanza para nosotros que un sacramento para los hermanos católicos, para que lo puedan entender. Entonces, vamos a ver algunos versículos de la Biblia y del libro de Mormón que nos ayudan a entender esto. Primero, como hemos dicho, somos salvos, creemos que la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante, esta es la palabra importante, mediante. ¿Qué significa mediante? Pues si es una preposición mediante, que significa por medio de, a través de o con la ayuda de. Es decir, que por medio de las leyes de Dios, los mandamientos de Dios y por medio de la obediencia a esos mandamientos, y por medio de las ordenanzas del sacerdocio, de los sacramentos, nosotros podemos acceder a la gracia de Cristo. Es decir, la palabra mediante nos ayuda a saber que el mediante es un instrumento, un método o procedimiento que nos ayuda a conseguir un fin. Es decir, accedemos a la gracia de Cristo con el instrumento mediante la fe, que la fe necesita obras, porque la fe sin obras es muerta, y mediante obedecer al Señor, guardando los mandamientos, purificándonos, santificándonos y accediendo a la gracia redentora de Cristo a través de las ordenanzas o sacramentos que el Señor instituyó, como el bautismo, la confirmación, el matrimonio y todas las ordenanzas del Evangelio, la Santa Cena, que tenemos, el Señor ha puesto ¿para qué? Para que sean instrumentos para llevarnos a Él, para santificarnos, para purificarnos y para ayudarnos a comprender lo que nos espera en la eternidad. Por lo tanto, es importante que hagamos estas cosas. Eso no nos va a salvar, las obras no nos salvan, pero sin obediencia, sin hacer las cosas, sin utilizar mediante qué ese instrumento, pues lógicamente no podemos acceder a la gracia de Cristo. En Efesios 2, 8, 9 y 10 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, mediante la fe, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, no, es decir, no lo podemos hacer nosotros solos, porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó para que anduviésemos en ellas, es decir, que no nos salvan las obras, pero tenemos que andar en buenas obras. Porque si después de aceptar a Cristo, después de creer en Él, ejercer fe en Él, no somos capaces de guardar sus mandamientos, de amar al prójimo, de servir al prójimo, de casarnos, de tener una esposa, de respetarla, de criar unos hijos en santidad, o por lo menos enseñarles a caminar junto a Cristo, si no hacemos esas cosas, ¿de qué nos sirve creer? Como decía la Escritura, también los diablos creen y tiemblan. Tenemos que creer y tenemos que actuar. Por eso, para acceder a la gracia de Cristo, lo hacemos mediante la fe y la obediencia a los principios y ordenanzas del Evangelio que nos dice el artículo de fe. Por lo tanto, este mediante es un instrumento, es decir, guardar los mandamientos es el instrumento que Dios nos ha dado para acercarnos a Cristo, para ser semejantes a Él, para purificarnos y santificarnos. Ese es el camino del discipulado y de la santidad
que el Señor nos dice. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Mateo 5:48, Cristo dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando decía esto, ¿se estaba burlando de nosotros? Se estaba riendo, porque ¿quién puede ser perfecto como Dios nuestro Padre? No se estaba burlando. Él lo que nos estaba es invitando a caminar junto a Él, a ser discípulos de Cristo y por lo tanto a acercarnos al Padre mediante los mandamientos y las ordenanzas, para que así con nuestro esfuerzo y sobre todo y por supuesto por medio de la gracia de Cristo podamos llegar a heredar la vida eterna y librarnos de la muerte espiritual. En 2 de Nefi 25-23 hay un versículo que ratifica esto, pero a la vez ha creado mucha confusión tanto a los miembros de la Iglesia y sobre todo a los críticos que no son miembros. Dicen, ves, aquí decís que sí, pero al final es que no. Decís que sois salvos por gracia, pero este versículo lo niega. Vamos a verlo porque es importante que lo aclaremos. En 2 Nefi 25-23 dice: sabemos que es por la gracia que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Dicen, ¿ves? Después de. Es decir, si no haces obras, no te salvas. Es decir, tú tienes que hacer una parte y la gracia hace otra. No, la gracia lo cubre todo. Y nuestras obras lo que nos ayudan es acercarnos a Cristo. Pero no son gracias a nuestras obras que nos salvamos, somos salvos por la gracia. En el discurso que he mencionado del Elder Uchtdorf de abril del 2015, él explica esta escritura, pueden verlo y él lo explica perfectamente. Dice que es una frase que se ha muy mal entendido. El que somos salvos después de hacer cuanto podamos no significa que es gracias a hacer todo lo que podemos, sino dice que somos salvos haciendo todo lo que podemos, el Señor nos perfecciona en Cristo. La perfección en Cristo es nosotros nos esforzamos, aceptamos a Cristo, tenemos fe en Él, nos esforzamos por guardar sus mandamientos y por más buenos que fuéramos, sería imposible. Es como comprar el billete de avión y pensar que somos dueños de la aerolínea. No podríamos comprarla nunca con un billete solo de avión. Pero sí que Cristo nos va a dar la parte que nos falta, nos va a completar, nos va a hacer. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si no hacemos nuestra parte, no podemos acceder. Es decir, yo no me voy a creer dueño de la aerolínea, pero si no compro un billete de avión jamás podré volar. Es decir, el Señor me invita a volar, pero me dice, compra el billete y yo te llevaré y serás parte de esta compañía. Por lo tanto, queda muy claro. Y el último punto sería para considerar, es que la salvación, que es eterna, no es un hecho aislado que nos pasa una vez en la vida, sino que es un proceso. Es un proceso. Es decir, Cristo, repito, hizo su parte. Él murió, sufrió y murió por nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer algo. No para salvarnos, sino para acceder, de nuevo, para acceder a esa gracia, mediante nuestra fe y mediante nuestras obediencias. Hay un versículo que usan mucho nuestros hermanos, sobre todo los protestantes, que creen solo por la gracia y ya está. Y es aquel que dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Cristo, es tu Salvador, serás salvo. Y ya está. Confiesas y ya está. Pero eso es así. Solamente con confesar y ya está, ya eres salvo y nunca vas a perder la salvación. Pues bueno, tuve un debate con un hermano calvinista, que también sí, eso se lo voy a poner por si quieren verlo, en la cual le demostraba que la salvación, aunque es por gracia, nosotros tenemos algo que hacer, tenemos una parte que hacer y que además podemos perderla si no somos fieles al Señor. Y en este debate pues le hacía varios comentarios. No sé si en este debate, creo que lo hice también, hay un chiste que les quiero contar, alguna vez le he contado, ¿no? Que es el del hermanito que le dice a un pastor, pastorcito, pastorcito, los que somos flojos, ¿vamos al cielo o vienen a buscarnos? El hecho de decir que la salvación es toda de Cristo, que es cierto, por la gracia, pero que nosotros no tenemos que hacer nada porque es un don de Dios, y malinterpretar esto significa que dejamos todo el trabajo a Dios, que dejamos todo el trabajo a Cristo. ¡Hala! Alegría, que venga y que nos salve. Vosotros con hacer lo mínimo, ¿no? Sí, con no matar a nadie, como decía mi suegra. Mi suegra decía, es buena gente, no mataba a nadie. Con no matar a nadie ya vamos al cielo, ¿no? No necesitamos esforzarnos, ni sacrificarnos, ni seguir el discipulado, ¿no? Con hacerlo justito, pues ya está todo hecho, ¿no? Ya Dios nos lleva en su gloria, nos sube para arriba.
No, hay que hacer cosas, hay que esforzarse, porque la salvación además, aunque viene por gracia, requiere ciertas cosas de nosotros. Y como voy a explicarles ahora, es un proceso. Ya hay varias escrituras que cité, voy a citar unas poquitas para no hacerlo muy largo. Filipenses 2:12. Ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol Pablo. En otro sitio dice, labrad vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que hay que hacer algo, hay que ocuparnos hay que trabajar nuestra salvación. ¿Qué significa eso? ¿Que nos salvamos por nuestras obras? No. Significa que la gracia de Cristo la tomemos en nuestro corazón y nosotros nos esforzamos, como la parábola de los talentos. Aquí lo explica muy bien. El Señor nos da un talento, el Señor nos da la gracia, el Señor nos da la salvación y nosotros tenemos que multiplicarlo y mejorarlo. Mateo 10:22, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar hasta el fin. No la salvación llega en un momento, yo me bauticé hace 50 años, va a hacer este año. Y ya está, ya fui salvo, ya no he tenido que hacer nada. No, el Señor me ha requerido que me esfuerce, que siga y aquí estoy. Y todos los años que me queden de vida seguiremos trabajando y esforzándonos por servir al Señor y a nuestro prójimo. Romanos 11:22. Bondad para los fieles si permaneces, si no serás cortado. El apóstol Pablo, si no permaneces, serás cortado. Es decir, que hay que permanecer, hay que perseverar, hay que seguir adelante hasta el fin. O Juan 15, cuando habla Jesucristo, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, dice, si permanecéis en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, si nos separamos de Cristo, si rechazamos a Cristo, si dejamos de cumplir los mandamientos, si dejamos de servir al prójimo y de amar a Dios, pues no podremos salvarnos. Por lo tanto, vemos que no es un hecho aislado, sino que la salvación es un proceso, es un acontecimiento que lleva toda nuestra vida, que sería lo que hemos visto, ser perfectos. Y en esta vida no lo conseguiremos, pero tenemos que esforzarnos, ¿no? O en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Más claro, agua. Estamos en la gracia cuando hacemos convenio con el Señor, cuando lo aceptamos, cuando ejercemos la fe, nos bautizamos. Estamos en la gracia y somos salvos, pero podemos caer si nos desligamos de Cristo, si nos separamos de Él. Hay miles de ejemplos, hemos visto de buenas personas que han hecho convenios, que han sido buenos, pero que al final, como el rey Salomón, al final se vuelven inicuos, pues de Cristo se desligan y caen de la gracia. Se puede caer de la gracia. Hay muchísimas más escrituras, ¿no? Pero creo que aquí está bastante bien explicado. El hecho es que todo esto, ¿qué nos indica? Si el Señor nos salva por medio de la gracia, pero nos requiere fe y requiere que accedamos a la gracia mediante la fe y la obediencia, es porque el Señor espera algo de nosotros y porque nosotros tenemos que hacer algo, no para salvarnos, sino para merecer su gracia y su salvación. ¿Y por qué sería esto? Piensen un poquito. Si solo existe el cielo y el infierno, como la mayoría de cristianos creen, pues con hacerlo justito es como ir a un examen y aprobar con un 5, ¿no? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a estudiar para sacar un 10? Si aprobando con un 5 ya voy al cielo. ¿Qué nos indicaría esto? Pues que en el cielo realmente hay diferentes grados de gloria, que hemos hablado en el plan de salvación muchas veces. Grado celestial, grado terrestre y celestial. Y para llegar al más alto, para estar en la presencia del Señor, la vida eterna, que es el reino celestial, tenemos que, mediante la gracia de Cristo, esforzarnos y perfeccionarnos en Cristo. Y tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que esforzarnos. Por lo tanto, tenemos que convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo, santificarnos, purificarnos y ser verdaderamente seguidores de Cristo. Creo que esto está muy claro, espero que haya quedado claro. La expiación de Cristo es infinita. La expiación de Cristo nos da el poder para salvarnos mediante su gracia, pero que accedemos a la gracia mediante la fe y la obediencia a los mandamientos. Y recordar que lo que es la salvación es por gracia, pero es un proceso que lleva toda nuestra vida para poder heredar el reino celestial. Por eso creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Que Dios les bendiga.